Regresamos al foro 2 de TV Azteca, Baja California Sur, en un mismo foro donde estamos platicando acerca de la reforma que despenaliza el exceso de legítima defensa. Y antes del corte platicábamos con el licenciado Cota en el sentido de lo que pareciera ser la génesis que alienta esta reforma. Se lee en la exposición de motivos que tiene la intención de darle certeza al ciudadano ante el clima de violencia que se vive en nuestra ciudad y que se entienda que se le va a dar un trato diferente si por repeler una agresión lesiona o priva de la vida a su agresor. Así es. Como hace unos momentos le comentaba, considero yo que el excedernos nos está permitiendo extralimitarnos de las posibilidades que nos da la ley para defendernos. El hecho de darnos esa oportunidad a una defensa está muy bien escrita en el código. Actualmente está muy bien escrita. El hecho de hacer las modificaciones que se pretenden, considero yo que nos traería problemas, como comentaba el abogado, a una legitimación ya muy privada de podernos vengar en un momento dado del agresor. Entonces considero que ese trabajo le corresponde ya a las autoridades, no a nosotros como ciudadanos. Claro, al documentarnos para traer este tema al análisis y a la discusión, nos encontramos con que el presidente del Tribunal Superior de Justicia emitió una opinión en este sentido previo a la aprobación de la reforma, licenciado. ¿Cuál es el interés de esta opinión? Sí, básicamente la opinión que emite el Poder Judicial a solicitud del iniciador, en este caso, pues obedece a una petición expresa. Nosotros como Poder Judicial pues, somos muy respetuosos de la función legislativa y emitimos una opinión en los términos que nos fue solicitada. La opinión, para resumirla o para dejarlo claro, era prácticamente en el sentido de que debía permanecer la norma como estaba. Es decir, que no era necesaria la reforma que se estaba impulsando. Entendemos que la intención del legislador era buena, partiendo de la premisa de que por qué se me va a aplicar una sanción penal a mí que ejercí el derecho a la legítima defensa. Es una premisa, consideramos, equivocada, porque el código ya establecía la excepción. Cuando tú ejerces la legítima defensa con todas las condiciones que exige la figura, no hay consecuencias penales. La cuestión es cuando te excedes. Y aún así, cuando te excedes, se establecía esta figura de la que hemos estado hablando, que es el exceso en la legítima defensa, que contemplaba una penalidad atenuada. De manera tal que quedaba salvada la situación. O sea, partiendo de la premisa de que estás ejerciendo el derecho a la legítima defensa, repeliendo una agresión real, inminente, que no es imaginaria, ni hipotética. Así es, que es necesaria, que es proporcional, que es racional, pues no va a haber consecuencias penales para ti. La cuestión es si te excedes. Ese es el punto medular. Y por lo que nosotros considerábamos que la norma, como estaba anterior a la iniciativa y a la iniciativa aprobada, pues dejaba cubierto este aspecto y que no era necesaria la reforma. Esta reforma también introduce en este párrafo, en este último párrafo de la fracción sexta del artículo 31, suprime una regla de proporcionalidad que existía también, porque introduce un nuevo párrafo estableciendo que en los supuestos a que se refiere la legítima defensa privilegiada, vamos a llamarla así, la que se da en defensa del domicilio, establece un nuevo texto y deja sin efecto el que existía anteriormente. Y el que existía anteriormente establecía una regla de proporcionalidad para cuando se ejerciera la legítima defensa en contra, digamos, de un menor de 18 años. Esta disposición, esta regla de proporcionalidad desaparece con la reforma. Entonces, esta es otra cuestión que no deja de ser importante, porque se pudo haber manejado el nuevo párrafo, pero dejando subsistente el que establecía esa regla de proporcionalidad específica para el caso de los menores. Entonces, la opinión del Poder Judicial se puede resumir en los términos que la comento ahorita de manera muy concreta, pero consideramos que ya estaba salvada la cuestión con la figura actual.
Y sobre todo porque la figura en sí, la legítima defensa, lo voy a repetir una vez más, establece ciertas condiciones para que se configure. Y esas no se tocaron con la reforma, esas subsisten. Correcto. Entonces, si no se reúnen esas condiciones y particularmente si no hay proporcionalidad al ejercer este derecho, pues aunque se quite la figura del exceso de la legítima defensa, no se va a configurar la legítima defensa. Y al no configurarse la legítima defensa, por falta de estos elementos, vamos a hablar de la proporcionalidad nada más, pues las consecuencias van a ser más negativas para el ciudadano que creyó estar haciendo uso legítimo de ese derecho. Su derecho natural de defensa, decía usted, maestro. El tema aquí es que hemos documentado el tema y vemos que Nuevo León es otro de los estados que también ha abierto este tema a la posibilidad inclusive de que la víctima pueda privar de la vida a su agresor y que también el iniciador es el Partido de Acción Nacional. Entendemos que en este círculo virtuoso de la construcción de las normas se diseña una norma, se aplica, prueba su eficacia o su ineficacia en su caso y puede modificarse. En el caso concreto, bueno, está la iniciativa aprobada, pero todavía falta que se remita a su publicación. En este caso, ¿cuál será la visión de largo aliento en el sentido de que pueda ser considerada una reconsideración por parte del gobernador del estado para ejercer o no su derecho al veto? ¿O cuál será el posicionamiento de los organismos no gubernamentales o defensores de derechos humanos que pudieran controvertir esta disposición? No hay necesidad de eso y eso es lo más lamentable de este ejercicio. Esta situación refleja primero la pobreza de técnica jurídica de quien se encarga del proceso de elaborar las leyes. Mira, nuestra Constitución establece que los diputados son representantes populares y como tales lo único que tienen que hacer es ser parte del pueblo. No necesitan tener ningún conocimiento en particular. Entonces no les podemos exigir a los diputados ningún conocimiento específico de ciencia, técnica o arte, pero a sus asesores sí. Lo que es urgente, y esto es un reflejo de una situación que se genera por una deficiente aplicación de una técnica legislativa, ahora nos lleva a que el gobernador intervenga, a que la Comisión de Derechos Humanos intervenga, a que este asunto, si se empecinan las partes, llegue hasta la Suprema Corte, a un costo excesivo, innecesario. Aparte del marco que va a generar en el ínter de impunidad, vamos a tener que desviar la atención de asuntos prioritarios para el Estado para atender esta caprichosa controversia que no tiene razón de ser. Yo creo que lo que es urgente es que se establezca en el Estado el servicio de carrera para la asesoría parlamentaria. Ya no puede ser que el diputado nombre como asesor a quien se le dé la gana. Quieres ser asesor parlamentario, tienes que conocer el proceso parlamentario, tienes que saber de la fabricación de los presupuestos, la elaboración de las leyes, porque si no vamos a seguir en esta vertiente. Esta semana ha habido un cúmulo de iniciativas, casualmente todas sobre el Código Penal, que son igual o más desastrosas que la que estamos comentando. Y eso es evitable si tuviéramos a las personas indicadas en el encargo adecuado. En este caso, maestro, como representante de un colegio pues de estudios del derecho, ¿tienen invitación a foros a opinar en este sentido? Es discrecional y esto también es un error. Creo que antes de promover una reforma, una ley, maestro, licenciado, se debe consultar a las personas que están involucradas en el proceso. Si se reforma una ley que tiene que ver con cuestiones agropecuarias, las personas que están en ese campo deben opinar. Si se va a modificar una ley que tenga que ver con el turismo, todos los turisteros tienen que estar ahí involucrados en el proceso, porque al final de cuentas son ellos quienes repercuten al final las consecuencias del evento. En este caso en particular, en el 2015 se reforma el código. Nos invitaron a todas las agrupaciones de profesionales del derecho y participamos en el ejercicio junto con el tribunal, junto con la Comisión de Derechos Humanos y algunos otros órganos del Estado. Y se hizo un muy buen trabajo. Pero ese trabajo le están dando al traste con todas estas reformas que van contra se rompe el equilibrio de la integralidad de las normas. Eso es un grave error que tiene un alto costo social. Y sin duda podríamos darles el beneficio de la duda y entender, maestro Cota, que bueno, la visión tal vez de origen haya sido optimista o con una buena intención, digamos, de generar un constructo normativo adecuado a la realidad, porque es indiscutible que el clima de violencia en nuestra ciudad y en nuestro estado pues va a la alza. Definitivamente que así es.
De hecho, voy a resultar un poco repetitivo, pero insisto exactamente en lo mismo. Considero yo que a los ciudadanos nos están dejando básicamente libre la oportunidad de que hagamos nuestra legítima defensa, pero que ahora tengamos el derecho de excedernos a ella. Yo ahí considero que podemos abusar, y se va a abusar en el supuesto caso de que realmente venga con luz verde esa reforma. Considero que se va a ver mucho abuso. Claro, el tema es que no podríamos hacer un pronóstico, digamos, ¿verdad? Pero sí establecer en este caso que con la reserva pues que nos merece el trabajo parlamentario de la que usted ya se expresó, pues que sería conveniente que se escucharan estas opiniones, porque ya registramos pues manifestaciones en este mismo sentido de intelectuales, de gente muy representativa de nuestra sociedad. Sí, claro. Sí, repito, nosotros no nos corresponde elaborar las leyes, nos corresponde aplicarlas como Poder Judicial. En este caso se nos pidió la opinión, como en algunos otros casos, y somos muy respetuosos, ¿no?, de lo que finalmente determinen una vez que escuchan la opinión que se nos solicita, ¿no? Pero sí creemos que la intención también era buena. Yo no concibo que la intención de un legislador sea pues provocar la justicia privada, o provocar que los ciudadanos se hagan justicia por su propia mano. No creo que eso sea deseable o que esté dentro de los objetivos de un legislador. Repito, creo que la intención era buena, pero el resultado no lo fue. Esa sería la conclusión. El tema aquí también a resaltar es pues que dentro del mismo Congreso haya habido quien se abstuvo y quien no secundó esta iniciativa. Sí, definitivamente. Desgraciadamente fueron más los que apoyaron la propuesta. Perdón. Fueron muy pocos los que no la apoyaron. Tentativamente, aparentemente va a ser aceptada, pero considero que todavía está en posibilidades de que no sea aceptado, que no entre en vigencia, porque sí, repito, creo que traería graves problemas a la ciudadanía. Momentáneamente quizás las personas que no conozcan de derecho consideren que trae buenas posibilidades para ellos, pero no podemos poner en igualdad de circunstancias, igualdad de valores aquella persona que nos está robando o que pretende robarnos, que a lo mejor no va armado, y nosotros respondemos, los sometemos y todavía nos excedemos y matamos a esa persona. Considero yo que se van a venir ciertos problemas al respecto, y esos problemas van a causar graves circunstancias problemáticas al mismo código, a la ciudadanía, al propio nuevo sistema penal, etcétera. Entonces, insisto en que debe de ser nuevamente ponerlo en opinión. Considero que debe haber algunas personas que al analizarlo de manera más cautelosa tengan una manera distinta de pensar. En ese sentido, maestro, ¿tiene usted la idea de cómo podrían ser estos contrapesos por parte de la sociedad organizada? No me refiero a los contrapesos institucionales. Bueno, existe la figura del mandato soberano popular específico, pero no hay necesidad de que lleguemos a este extremo. Creo que aquí le toca en ese momento al Ejecutivo del Estado actuar en consecuencia, con prudencia, y vetar esa ley. Si no se publica, no entra en vigor. Esto es todo lo que necesitamos hacer. Y sí hacer un llamado de atención a los legisladores. Nosotros los ciudadanos no tenemos que ser tan respetuosos como los órganos oficialmente constituidos. Nosotros sí podemos exigirles que hagan bien su trabajo. Y necesitamos que el Congreso tenga asesores parlamentarios, profesionales calificados y certificados para no enfrentar este tipo de problemas que no son más que reflejo de pobreza jurídica. Vamos a continuar con este tema que sin lugar a ninguna duda nos debe interesar a todos, pero vamos a la pausa obligada. Regresamos.